Bueno. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y verso 37. Y Angie me va a ayudar con la presentación, ¿verdad? Muy bien. El título de este mensaje es Upernicao, una palabra griega que vamos a estudiar juntos un poquito en esta tarde. Upernicao. Romanos capítulo 8 y versículo 37 dice así: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra vez, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabía que la palabra más que vencedores son tres palabras en castellano, pero en griego es una sola palabra, upernicao? Y por cierto, aparece solo aquí, en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, solamente aparece aquí, más que vencedores. Lo que Pablo está diciendo, dice, pero, así sería literal, pero en todas estas cosas, upernicao. En todas estas cosas, nosotros, la traducción es somos más que vencedores. Pero en el original es una especie de declaración. En todas estas cosas, upernicao. Más que victoria. Es como un grito, un canto de victoria en los labios de Pablo en un capítulo, el capítulo 8, en un momento de la escritura de la epístola a los romanos, donde se eleva, donde está hablando de todo lo que tenemos en Cristo, de todo lo que podemos en Cristo. Y después de mencionar pruebas, tribulaciones, ahora lo vamos a ver, él dice, en todo esto, upernicao, super vencedores. En todo esto, una victoria que va más allá de la victoria. Sobre victoria. Ahora estudiaremos la palabra. Es, mis hermanos, no solo una, se puede decir, identidad, sino también es una declaración, una posición, una verdad eterna en Cristo Jesús. Quiero que estudiemos juntos, en primer lugar, ¿qué significa? Avanzamos. Cuando yo hago así, este gesto, ¿verdad? Vamos a estudiar qué significa upernicao y por qué es tan importante para nosotros. ¿Qué significa y por qué esta palabra que, como digo, solo aparece en Romanos 8:37 es muy importante para nosotros? Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy. Primero, ¿qué no significa upernicao? ¿Qué no significa? No significa que ya no tenemos batalla o que ya no tenemos guerra. Alguien más que vencedor. Alguien que se puede traducir también upernicao de esta forma: victoria incomparable, supervencedor, triunfo poderoso, un conquistador de categoría superior. O sea, es más que vencer. Es hegemonía, es dominar. ¿Y eso qué significa? Hubo un tiempo en el que se puso muy de moda una superfe, un evangelio llamado de la prosperidad, donde nos daba, los que estuvimos expuestos a esta onda, nos daba un poco de vergüenza incluso decir o reconocer que estábamos enfermos o que estábamos pasando una prueba o que teníamos una batalla en casa, no lo sé, porque el Señor ya lo ha hecho todo, ¿no? El Señor ya nos ha dado la victoria. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Parecía un saludo militar, ¿no? ¿Qué significa upernicao? ¿Que ya no tengo guerra? ¿Que ya no tengo batallas? ¿Qué significa? Pues no. Tenemos una batalla todos los días. Todos los días me levanto con un enemigo con el que tengo que pelear. Y sin embargo declaro upernicao, que Cristo ya te ha vencido pecado, Cristo ya te ha vencido al hombre viejo, a la carne, y entonces yo soy más que vencedor. Me posiciono en victoria sobre el hombre viejo. Pero todos los días batallo, y batallo contra el mundo y contra
el enemigo, Satanás. Tampoco significa que no podemos ser derrotados. A los hechos me remito. Hubo un Demas que abandonó y volvió al mundo. Hay cristianos que han sido derrotados, se han apartado de la fe. En Apocalipsis varias veces dice al que venciere, al vencedor, al vencedor. ¿Y por qué dice al vencedor? Es un estímulo. Dice, como yo vencí y me senté en un trono, ustedes tienen que vencer también y sentarse conmigo en un trono. Luego, ¿podemos ser derrotados los hijos de Dios? Pregunta, ¿podemos ser derrotados los hijos de Dios? Claro que sí. Por eso dice, mire el que esté firme, que no caiga. Tampoco significa que ya está todo hecho. Ya Jesucristo me ha dado upernicao, soy más que vencedor, súper vencedor, tengo una victoria total y definitiva y me duermo en los laureles. Saben que las coronas de victoria en la antigüedad en Roma eran de laurel. ¿Qué es dormirse en los laureles? Es como el que se relaja. Te voy a decir una cosa, cuidado después de una victoria, de no relajarte. Es un momento muy vulnerable. Acordaos, Elías, el bajonazo que le dio cuando bajó del Carmelo, que quería hasta morirse. Porque a veces hemos estado peleando y hemos estado en una tensión, hemos desarrollado adrenalina y entonces como que puedes ahí bajar la guardia y el enemigo es muy astuto. El enemigo va a buscar el día vulnerable, el momento en el que de alguna manera dejas abajo el escudo de la fe y ¡bum! Cuidado. No está todo hecho. No me puedo dar el lujo de no hacer nada. Velad y orad, dijo Jesús, que no entréis en tentación. Los cambios de tono son para despertaros algunos. Lo que sí significa, ¿qué significa upernicao? Si nos declara vencedores es porque hay una batalla. No puede alguien ser vencedor si no hay una guerra. La vida cristiana está llena de batallas, de guerras. También significa que aunque podemos ser derrotados, no se nos olvide que en nuestra propia fuerza ya la batalla está perdida, pero Jesús nos regala su victoria. Él nos regala la victoria. O sea, podemos ser vencedores, por ejemplo, en cualquier iniquidad. Ya no somos esclavos del pecado. Sin embargo, si tú te dejas de orar, de estar en el Espíritu, de buscar al Señor y fortalecerte, un viejo enemigo te puede volver a derrotar. Quizás derrotaste a la depresión y otra vez se fortalece la depresión. Quizás derrotaste a, no sé, a la altivez, al orgullo y otra vez ese enemigo se hace fuerte. No nos podemos descuidar. Pero si nosotros tomamos diariamente el triunfo de Cristo, no tenemos por qué vivir ya esclavos del pecado, ni derrotados por el diablo, ni derrotados por el mundo. Upernicaos, somos más que vencedores porque Cristo nos ha dado la victoria. Nos la ha regalado y la tenemos que establecer en nuestra propia vida, vivir sobre esa posición espiritual. ¿Qué sí significa? Bueno, que la vida cristiana está llena de guerra, de batalla, que aunque podemos ser derrotados, Jesús nos regala su victoria. 3, que debemos pelear cada día. Cada día es como, mira, esto es así, mira, te lo voy a describir como el Señor a mí me lo enseñó. Yo todos los días peleaba como en un ring, 2 púgiles. Y yo todos los días peleaba contra el pecado, contra la carne de Juan Carlos. Venga, Jonathan, tú que estás grandullón. Ven aquí. Ven aquí. Claro, entonces, has visto que tiarrón, ¿verdad? Y entonces yo cada día intentaba ganarle a mi carne.
Y nada, no podía. ¿Qué haces, tío? ¿Pelea en serio? No. Y no podía, me derrotaba. Entonces descubrí que yo no tenía que pelear, que Cristo ya peleó. Qué pena que no está Erwin aquí. Si no te ibas a enterar, ¿eh? ¿Sabéis quién es Erwin, no? El hermano de Venezuela que parece un armario. Bueno, pues imagínatelo. Entonces llegó Jesús y entonces Jesús le venció. ¡Pum! Al pecado. Le venció a mi hombre viejo y entonces le hizo el knockout. Cállate. Así, muy bien, un aplauso. Quédate caído. Jesús, yo no peleo, Cristo le venció al pecado en la cruz, le hizo ¡pum! Un knockout. Pero Jesús me dice que yo cada día confiese upernicao. Mi knockout es lo que Cristo hizo. Su upernicao es mi knockout. Entonces yo cada día, en vez de fortalecer al pecado y a la carne y levantarlo y alimentarlo y que se me vuelva en contra, yo cada día creo y confieso lo que Cristo hizo y entonces piso al hombre viejo y lo declaro vencido, upernicao, soy más que vencedor. Ni he tenido que pelear, ya Cristo peleó y vivo en una posición de victoria. ¿Me está entendiendo alguien aquí? Muchas gracias, carne mía. ¡Aleluya! Tremendo es eso, pero todos los días tenemos que pelear la batalla. Avanzamos, Angie, por favor. Todo el mundo sabe, todo el que ha vivido ya unos años sabe que la vida está llena de situaciones muy dramáticas, muy amargas. Es fácil decir upernicao para alguien que está acomodado, que las cosas le van relativamente bien. Pero para alguien que tiene que llevar una bolsita porque ha tenido problemas de colon, para alguien que tiene que convivir con un dolor crónico, para una madre que tiene que visitar a un hijo en la cárcel, para un padre que se desvela por las noches porque no sabe qué llevar a la mesa al día siguiente. No es tan fácil confesar upernicao, que soy más que vencedor. Y son situaciones muy reales. El apóstol Pablo, él puede hablar con autoridad. Porque él no fue precisamente un hombre que tuvo una vida fácil. Desde el momento en el que se entregó a Cristo y se dio por entero a su Señor, sufrió muchas cosas. Él fue un mártir de la fe. Él no dice upernicao porque simplemente es un teólogo que da clases en una universidad y está allí escribiendo sus notitas. Y no estoy diciendo que esos no tengan también sus propias luchas, como todos los hombres. Aquí vemos este versículo de Jacob que le dice a Faraón, 130 han sido mis años, los días de mi peregrinación, pocos y malos han sido todos los años de mi vida. Porque cuando estudias la vida de Jacob, los hijos le sacaron canas. Él mismo, ¿cuántas veces se equivocó? Y el peregrinaje de cada uno de nosotros es conocer a Dios no de oídas, sino personalmente. Es luchar con cosas adentro, con cosas afuera que te afectan, los errores de tus seres queridos o de otras personas, así como los tuyos propios. Y descubres a un Dios que tiene gracia, perdón, misericordia, que sigue. Aleluya. Y le dijo a Jacob, no te dejaré ni te desampararé hasta que no te cumpla lo que he prometido. O sea, un Dios fiel, persistente con cada uno de nosotros. Pero vivimos en un mundo roto, caído. Y la vida no es fácil. Y Pablo lo sabía. Y Pablo se podría aquí parar y contarnos sus viajes, sus desventuras, sus decepciones con algunos cristianos, las luchas que sufrió. Pero él seguía diciendo, upernicao, más que vencedor. Por lo que Cristo era para él. Por cómo se le había revelado el amor de Dios. Avanzamos. Jesús, estoy en esto de que
la vida tiene sus batallas. Jesús lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos victoria, pero es una realidad que hay tribulación. Avanzamos uno más. Aquí el apóstol Pablo fue apedreado y pensaron que incluso había muerto, pero el Señor lo resucitó milagrosamente. Es Hechos 14, del 19 al 22. Y le dice a los cristianos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no nos engañemos, hermanos. Seguir a Cristo no es la vida más sencilla. Seguir a Cristo es entrar al ejército de Dios. Seguir a Cristo es ir contra corriente. Seguir a Cristo es para valientes y para radicales. Vas a tener una batalla, la buena batalla de la fe. Avanzamos uno más. Aquí mismo en Romanos 8, estás en Romanos 8, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 37. Pero ¿qué dice en el versículo anterior? Dice, tal como está escrito, por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. O sea, Pablo no está pintando una especie de evangelio donde ya somos intocables. Somos los niños mimados del Señor. Ya Cristo lo hizo todo y nosotros no tenemos batalla. No. Él dice, somos considerados como, así como Jesús que fue llevado a un matadero, nosotros, y Pablo fue decapitado por Nerón y estuvo al borde de la muerte muchas veces. Y habla de que la situación de los cristianos en ese tiempo era así. Eran considerados como carne de cañón. Y en el versículo anterior, en el versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y considera esto, mis hermanos, fijaos, las 7 cosas que enumera. Tribulación. Tribulación vendría a ser las aflicciones, se puede traducir, externas. Angustia. Angustia es, en el griego, estrechez de espacio. Es la dificultad interna, es la ansiedad, angustia. Pablo dijo que tenía un aguijón en la carne que Dios había permitido. Tribulación, angustia, persecución, hambre, literalmente hambrunas o hambres. Pablo dijo que había momentos que había pasado tiempos de escasez, de pasar hambre. Nosotros, traído a nuestros días, podríamos decir momentos de crisis, momentos de escasez. No, cree en Jesucristo, tú eres más que vencedor. Reprende la pobreza, tú no vas a pasar escasez. ¿Es el evangelio? Pues yo leo que Pablo dice, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He aprendido el secreto de estar contento en todo lo que me pase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Claro. También habla aquí de desnudez. A menudo, se puede traducir así, a menudo no tener ropa. Naufragios, y ahí estaba Pablo tiritando. Dice en otro lugar que luchó contra fieras. A lo mejor, ¿sabes? El mismo Pablo dice a nosotros los apóstoles, hoy en día oyes apóstol y parece como más que un pastor, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, a nosotros los pastores nos llaman la escoria del mundo, los desechos del mundo. Hemos llegado a ser un espectáculo, 1 Corintios capítulo 4 para el mundo, como un espectáculo. ¿Te lo imaginas? A veces diciendo, hombre, pero comprar los discípulos, comprémosle algo a Pablo, que esa túnica ya no hay quien la vea. Pablo, ¿qué te ha pasado? Vengo de un naufragio. Imagínate. Desnudez, peligro, peligros de adentro, dice, peligros de afuera, traiciones, ataques, espada son guerras, situaciones de peligro. Sin embargo, dice en Romanos 8:37, pero en todas estas cosas, upernicao. En la tribulación, en la angustia, en el hambre, en el peligro, me declaro upernicao. Que estoy por encima de la victoria, que soy más que vencedor en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! ¡Guau! Entonces, si lo dice él, avanzamos, Angie, uno más.
No sé si se ve bien, pero es así. ¿Qué significa declarar upernicao? Que aunque podemos ser derrotados, Jesús nos regala su victoria para que proclamemos upernicao. Es una verdad posicional, eterna, que se debe grabar en fuego en nuestros corazones. Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos como vencedores. El apóstol Pablo se identificó con Cristo de esta forma. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El apóstol también dijo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, es como que el apóstol Pablo, él ya se veía sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ya se veía que lo que Cristo había hecho definitivamente era para él. Y que su peregrinar en la tierra sirviéndole a Cristo se trataba de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces Pablo no estaba tan aferrado a las cosas de aquí abajo, sino que él dice, si vivo, vivo para el Señor, para aquel que murió y resucitó. Todo lo que yo experimento es ahora, ya vivo para Él. ¿Cómo nosotros podemos decir upernicao, soy más que vencedor? El problema, mis hermanos, es que viviendo una vida hipersensible, egoísta, acomodada, aferrado solamente a las cosas de aquí abajo, es fácil sentirnos derrotados. Pero Pablo se identificó con Cristo. Otra vez, Pablo se identificó con Cristo. Pablo se veía juntamente con Cristo en victoria. Y que ahora Cristo vivía en él. Yo recuerdo cuando me sentaba a hablar por ratos con el pastor cuando estaba deteriorándose su cuerpo debido al cáncer. Y yo le decía, pastor, ese caparazón ya no eres tú. Pastor, Dios tiene un cuerpo nuevo para ti. Pastor, aunque te sientes débil ahora, piensa esto, o el Señor te va a sanar y va a ser un testimonio glorioso, o el Señor te va a llevar al cielo. Cristo ya ha ganado la victoria. Tú vives por Él y para Él. Y sabes, yo me estoy imaginando con ese cuerpo glorificado, glorioso, porque Cristo ya ha vencido a la muerte, porque Cristo ya ha vencido a la enfermedad. Y así inyectaba fe en esos momentos de luchar contra el dolor o contra la enfermedad, porque nos aferramos tanto, mis hermanos, al cuerpo, a la vida, a las emociones, a lo que sentimos, que solamente la fe nos hace declarar upernicao, más que vencedores. Porque no vivo por lo que veo, vivo por la fe en Cristo Jesús, por lo que sé que Él ya ha hecho para mí. ¡Aleluya! Entonces el apóstol, él se dio de tal manera al Señor que él se veía ya con Cristo vencedor. Y que todo lo demás era una circunstancia temporal y pasajera. Así lo escribe, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 26, 27, dice que todos los enemigos iban a ser puestos en sujeción a los pies de Cristo. Otro más. En Filipenses 2, 9 y 10, el mismo Pablo dice que el Señor lo exaltó a Jesús y le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué yo soy upernicao, más que vencedor? Porque yo me identifico con Cristo y Cristo tiene un nombre que Él está por encima de todo. ¿Sabes que la palabra upernicao se compone de uper, por encima, y nicao, victoria? Entonces, es como estar incluso por encima de la batalla, por encima de la victoria. ¿Cómo yo puedo estar por encima de la batalla y por encima incluso de la victoria, reinando juntamente con Cristo, cuando yo sé cuál es la posición mía, que como Cristo fue exaltado, yo juntamente con Él he sido exaltado y que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre? ¡Aleluya! Además de Filipenses, lo dice en Efesios capítulo 1 y versículo 18, dice en Efesios 1, 18, que lo exaltó muy por encima de todo. Mira, dice en Cristo cuando le resucitó, el poder que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales.
muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies. Di conmigo, Cristo tiene el nombre más alto, la autoridad superior, y es más que vencedor, y todo está bajo sus pies. Entonces dice a continuación en Efesios capítulo 2 y verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, es verdad que tengo persecución, espada, hambres, desnudez, aflicciones, angustia. Todo eso por causa tuya, por servirte a ti, por causa de la justicia y de la verdad. Estamos siendo puestos a muerte como ovejas. Pero yo no me veo ya viviendo para mí o viviendo la vida de cualquier mortal, sino que Cristo vive en mí, ya vivo para Él y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi posición es supernicao, más que vencedor. Junto con Cristo estoy en lugares celestiales. Entonces Pablo sabía, no me puedes hacer daño, rey de Roma, Nerón. Si Dios permite que me corten la cabeza, ninguna autoridad tiene sobre mí, porque mi vida es completamente del Señor. Si Dios me corta la cabeza, si Dios permite que me corte la cabeza, entro al cielo como un mártir, como un vencedor. Pablo sabía a los centuriones, a los del Sanedrín, a cualquier enemigo, nada puedes contra mí, porque mi vida, ni un pelo cae de mi cabeza sin que el Padre lo permita. Mi vida es del Señor. Mi vida es del Señor completamente, y Él cumplirá su propósito en mí. Si Él quiere que viva, daré la gloria a Dios. Todo ayudará para bien. Todo lo que me pase será para su gloria. Y si Él quiere que yo muera, será para la gloria de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Enfermedad, nada puede conmigo, porque soy sano en Cristo. Pero si el Señor quiere no sanarme y llevarme al cielo como Eliseo de una enfermedad, igual está derrotada enfermedad, porque por su llaga fui sanado y soy sano completamente cuando estoy en el cielo. Aleluya. Tristeza, ya no puede nada contra mí, porque yo ya sé que mi gozo y mi felicidad y mi paz, este mundo no me lo da, y como no me lo da, no me lo puede quitar. Porque no me lo da este mundo, me lo da el Espíritu Santo que vive dentro de mí. Cristo es mi paz, Cristo es mi gozo y mi fortaleza y mi felicidad. Upernicao, estoy por encima de la batalla, estoy por encima de la victoria, estoy posicionado más que vencedor en Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Tremendo. ¿Vamos captando el sentido de esta palabra? Solo aparece una vez, pero tiene mucha importancia para nosotros. Entonces el mismo Pablo dice en sus últimas palabras de 2 de Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. ¿Cómo puede ser que el Señor permita esto? Dios me ha fallado. Yo pensaba que iba a vivir 120 años. Perdón, ¿es esto lo que leemos? Él sabía que llegaba su tiempo de morir y que Él era una ofrenda para la gloria de Dios. He peleado la buena batalla. Claro, soy upernicao más que vencedor, pero tengo que batallar todos los días hasta que el Señor me lleve a su presencia. He terminado la carrera, he guardado la fe. Esto es muy importante. He guardado la fe. Porque ahora voy a hablar de la única derrota que nosotros podemos tener como cristianos. Y Pablo dice, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman la venida. Así que señala al que está a tu lado, ponle una sonrisa aunque no la vea y dile, hay una corona para ti. Dile, hay una corona para ti, querido. Hay una corona para ti, mi hermano. Aleluya.
Uno más. Amén. Quiero que busques conmigo en Mateo capítulo 10. Mateo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos. Mateo 10, 24. Fíjate, son las advertencias a los 12 cuando los va a enviar. Mateo 10, 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, lo que está diciendo es, no temas al que puede hacerte algo en tu cuerpo. Tu alma está en mi mano, le dice Jesús a sus discípulos, en las manos del Padre. Y al único que tenéis que tener un temor reverente, un respeto, es aquel que tiene potestad de echar a los hombres al infierno o llevarlos al cielo. Y a vosotros ha escrito vuestro nombre en el libro de la vida. Así que ni tenéis que tener miedo de ir al infierno, porque Él os ha dado salvación. Aleluya. Versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, y aquí viene 32, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre, a la madre, más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo, a la hija, más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A ustedes les parece que está mandando a los discípulos, pintándoles un ministerio romántico, glorioso, exitoso, y dejándoles de lado todo lo que era la guerra? Yo creo que los enemigos se miraron y dijeron, nos quedamos a tu lado un poquito más, ¿de acuerdo, Señor? Porque les habló bien claro de que era una batalla. Pero dice, no temáis a los hombres, no temáis nada, porque vosotros valéis mucho para mi Padre. Mi Padre os ama. Y vuestra vida está en el hueco de su mano, vuestra alma ya está a salvo, a buen recaudo. Y los pelos de vuestro cabello están contados. No temáis. Pero lo que sí tiene que preocuparos, y aquí está, es esto. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré. Pero el que me niegue, yo también lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles de Dios. Entonces, ¿cuál es la derrota? La única derrota para los upernicados, para los que somos más que vencedores en Cristo. ¿Cuál es la única derrota? La única derrota es que yo le niegue a mi Señor, que yo deje la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, he guardado la fe, he peleado la batalla y cada día he mantenido mi fe. Así que me está reservada un trono para mí y una corona para mí. Como Cristo venció, yo he vencido también. No lo he negado. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Denle un aplauso al Señor, aleluya.
mis hermanos, volviendo a Romanos 8 y ya termino y seguimos otro día. ¿Por qué el apóstol Pablo, él habla de esa manera y dice en medio de todas esas situaciones, upernicao? Porque Pablo sabía, uno, su posición. Diga conmigo su posición. Que él estaba sentado en Cristo Jesús. Dos, él sabía, puede volver a la imagen del león, él sabía quién estaba a su lado, quién le amaba. Que a pesar de que todo pudiese estar a su alrededor en una batalla feroz, infernal, con persecución, con enemigos, lo querían decapitar y todo lo demás, pero él sabía que a su lado estaba el Dios vencedor, el que no ha perdido una batalla, el que nunca nos deja. Él dice, cuando yo soy débil, más veo su gracia, me glorío en mis debilidades, porque cuando parece que yo no tengo fuerza, Él me da su poder, Él me da su gracia. A más dificultad, más fe me da, más gracia me da, más me ama. Yo sé que Él está conmigo. Entonces, por eso dice en Romanos capítulo 8, habla de esa manera y confiesa. En el versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Por qué Pablo dice upernicao? Porque Cristo va a mi lado. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú vas a mi lado. Esa es mi victoria. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira que es como un sándwich. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué es tan importante esta palabra upernicao? Porque es la prueba del amor de Jesús. Soy más que vencedor, no por cómo estoy, sino por quién está a mi lado. Pueden cambiar las circunstancias, pero Él sigue estando a mi lado, Él sigue conmigo y esa es mi posición en Él. Aleluya. ¿Por qué puedo decir upernicao? No importa si paso por un verde prado de reposo o por un valle de sombra de muerte. No se trata de por dónde paso, sino quién camina conmigo. Que es el pastor de mi alma, que es el Dios que me ama y que nunca dejará de amarme. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Upernicao, porque tengo el amor de Cristo. Lo tengo a Él y Él me tiene a mí. Di conmigo, victoria incomparable. Di conmigo, super vencedor. Di conmigo, upernicao. Jesús nos ama, mis hermanos. Él está conmigo en la enfermedad. Él está conmigo en un trauma familiar. Él está conmigo en la desnudez, en el hambre. Él está con nosotros. Él está conmigo. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? No tengo nada que temer. Mi única preocupación es que yo no deje la fe y que no lo niegue. Esa es la derrota de todo cristiano. Pero si mantengo mi confianza en Jesús, si lo sigo confesando delante de los hombres, proclamo en todas estas cosas, dice Pablo, upernicao. Estamos por encima de la victoria. Estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Póngase en pie, vamos a orar. Amén. En este día, Señor, te damos las gracias porque nos estás enseñando de lo que tú has hecho, de lo que tú has ganado, de la seguridad que tenemos en ti. Pablo habla de esta forma por la revelación que tiene de tu persona, de quién eres tú, del amor de Cristo y de lo que Cristo ha hecho. Y ahora yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí nos reveles tu grandeza, nos reveles tu poder, nos reveles tu amor y tu fidelidad un poquito más.
Y yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí nos identifiquemos de tal forma con Cristo que nos veamos sentados. Nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Que estamos aquí peregrinando de paso solamente. Y que las tribulaciones de aquí tendrán una recompensa en la eternidad si nos mantenemos fieles. Lo repito, lo que pasemos aquí, si seguimos en la fe, si no te negamos, tendremos una recompensa. Porque los padecimientos de este tiempo no se pueden comparar con la gloria venidera. Oh Padre, te doy gracias. Y con Pablo decimos, upernicao, más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, por tu victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y aleluya, amén, amén. Gracias, Señor, aleluya. Sí. Amén.